Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en nuestro primer video acerca de integrales. Habíamos dicho el video pasado que esto era métodos de integración, no un curso de cálculo integral, simplemente métodos de integración, que es lo que ven la mayoría de los alumnos en el nivel medio superior, preparatoria, bachillerato. Sin embargo, también te puede servir a ti si estás estudiando una ingeniería, una licenciatura que tenga que ver con matemáticas y te pidan aprender a integrar. Entonces, vamos a recordar o a aprender a integrar. El día de hoy vamos a trabajar un poco la diferencial. ¿Qué es la diferencial? Tú ya sabes derivar. Mira, vamos a poner aquí una función. Sea y igual a f de x, es una función. Acuérdate que si yo pongo una ecuación tal como, no sé, y igual con x cuadrado, también la puedo llamar f de x igual con x cuadrado. Lo he dicho en varios videos, pero no me canso de repetirlo, son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando está escrita la y, hago énfasis en que es una ecuación de dos variables. Ajá, pero cuando está escrito f de x, hago énfasis en que esa variable y depende, es una función que depende de x. ¿Correcto? Pero es la misma cosa, es la misma forma de llamar a x cuadrado, con y o con f de x. Entonces, cuando tú tienes una función, tú denotas a la derivada con y un apóstrofe, y', o también le puedes llamar f' de x. Pero también puedes usar el operador derivada, introducido por Leibniz, que es derivada de y con respecto a x. Te estaré dejando por aquí un video o en la descripción acerca de pues lo que significa la derivada, para que te acuerdes que la derivada geométricamente es la pendiente de una recta tangente a la función, o físicamente es la velocidad instantánea, o de manera general es un límite que tiene que ver con razones de cambio. Ahí lo estarás viendo en la descripción o en el video que aparece por acá arriba. Bueno, entonces esto, la notación de operador, el dy sobre dx, derivada de y con respecto a x, no es otra cosa sino el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente de incrementos delta y sobre delta x. ¿De acuerdo? Para que entiendas bien esto, checa ese video. ¿Qué pasa aquí? Pues simplemente esto es la derivada. Pero cada diferencial, bueno, cada delta y, delta x, son pequeños incrementos, por separado son diferenciales. Es decir, lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Cuando uno tiene esto, delta y sobre delta x, en el límite estamos hablando de una derivada, y esto se lee derivada de y con respecto a x. Pero cuando aparecen por separado el dy o el dx, ambos se llaman diferenciales, y solamente son estos incrementos o decrementos, en el caso que sean negativos, de tamaño muy pequeñito, infinitesimalmente pequeños, infinitamente pequeños. Esos son los diferenciales. Elementos infinitamente pequeños en una curva que sea derivable. Bueno, eso ya tiene más repercusiones y otras cuestiones. De manera práctica, para no hacerte bolas, simplemente, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo y igual a x cuadrado, tú sabes sacar su derivada. Y' es igual a 2x. Ya está. Bueno, si a mí me piden la diferencial, aquí vamos a poner su definición. La diferencial de y es la derivada multiplicada por el diferencial de x. Observa cómo aquí están los diferenciales. Cuando están juntos así, como en un cociente, es derivada de y con respecto a x. Cuando están separados es diferencial de y igual a la derivada por el diferencial de x. En la práctica solo tienes que calcular y'. Digamos, la diferencial de y se escribiría así. Diferencial de y igual a su derivada que ya calculé por el diferencial de x. Literalmente solo estoy poniendo dy y de x. Lo único que estoy haciendo es encontrar la derivada y la pongo ahí. ¿Sale? Así, nada más. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Imagínate que ahora tienes, no sé, f de x igual a
2x cúbica menos 3x cuadrada más 4x menos 3, un polinomio. ¿De acuerdo? Yo esto le voy a llamar y, o le puedo llamar f tal cual y decir cuál es la diferencial de esta función f, pero es más común llamarle y. Ajá. Acuérdate que es lo mismo. Entonces, ¿quién es la diferencial de y? Ah, pues es la derivada de y por dx, el diferencial de x. ¿Quién es y'? Pues y', si lo calculo, sería 3 por 2, 6x cuadrado, ¿verdad? Menos 2 por 3, 6x, más 4x, bueno, la derivada de 4x es 4 y la derivada de la constante es 0. Entonces, el diferencial de y va a ser, pongo en un paréntesis, porque tiene que multiplicar la derivada al diferencial de x, así, y pongo 6x cuadrada menos 6x más 4. Ya, ahí está el diferencial. ¿Correcto? Literalmente, solo pones la derivada y le pegas el dx. Claro, si son varios términos en un paréntesis, porque es una multiplicación. Último ejemplo, vamos a suponer que tenemos y igual a seno de 6x, ¿de acuerdo? Entonces la diferencial, ¿quién sería? La diferencial de y sería la derivada de y, lo voy a escribir, y' por el diferencial de x. Es decir, la diferencial de y sería, derivamos el seno de 6x, sería coseno de 6x por la derivada del argumento o del ángulo 6x, que es un 6, ¿verdad? Por la regla de la cadena, y esto por dx. Esto se ordena, entonces diferencial de y sería 6 veces el coseno de 6x, diferencial de x, y ya está. Eso es lo que necesitamos para poder empezar a integrar. Simplemente sacar las diferenciales. Si quieres saber un poquito más al respecto, pues pon comentarios, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.